Para la deducción de la ecuación de Darcy, debemos de conocer dos conceptos básicos, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Del diagrama del régimen de flujo laminar podemos obtener datos como el diagrama de esfuerzo cortante, la velocidad máxima, fuerza que provoca el movimiento y la fuerza tangencial que se opone al movimiento, así como las presiones y, fijando dos pirómetros a lo largo de la tubería, podemos calcular la pendiente pirométrica. Debemos de establecer la condición y posteriormente realizar la sumatoria de fuerzas del diagrama mostrado para obtener que la tensión tangencial es igual a la presión 1 menos la presión 2 entre 2 veces la longitud. Sabiendo que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, sustituimos valores e igualamos ambas ecuaciones. Y, resolviendo la integral de ambos lados de la igualdad, obtenemos una ecuación para la velocidad en términos de una constante c. Para calcular la constante realizamos valores límites y sustituimos para encontrar una expresión base de la pendiente pirométrica y realizando artificios matemáticos obtenemos una componente de la pérdida de energía, que es la fricción en el flujo que circula. Para el caso del flujo en tuberías y tubos, la fricción es proporcional a la carga de velocidad de flujo y a la relación de la longitud al diámetro de la corriente. Esto se expresa de forma matemática como la ecuación de Darcy. Los parámetros que involucran en la ecuación de Hassen-Poiseuille son las propiedades del fluido en cuanto a su viscosidad y peso específico, las características geométricas de longitud y de diámetro de la tubería y la dinámica del flujo caracterizada por la velocidad promedio. Para el cálculo de la pérdida de fricción, igualamos ambas ecuaciones y podemos despejar el factor de fricción para quedar en términos del número de Reynolds. Pérdida de fricción en el flujo turbulento. ¿De qué depende? Las pruebas han mostrado que el número adimensional F depende, como menciona. Hay distintos materiales, pero los más comunes son el vidrio. Diagrama de Moody. El diagrama de Moody es uno de los métodos más empleados para evaluar. Como pueden observar, se estudia la zona laminar de la izquierda a la derecha de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli toma en cuenta los cambios de la carga. Las principales aplicaciones de la ecuación de Bernoulli en la vida cotidiana se pueden notar en la aviación, en los motores de combustión interna, principalmente en los carburadores, y en las chimeneas, ya sea domésticas o industriales. La deducción se encuentra a continuación. Problema modelo. El tanque de una poceta tiene una sección rectangular de dimensiones 20 cm por 40 cm y el nivel del agua está a una altura de 20 cm por encima de la válvula de desagüe, la cual tiene un diámetro de 5 cm. Si al bajar la palanca se abre la válvula, ¿cuál será la rapidez inicial de desagüe por esa válvula en una función de la altura de agua remanente en el tanque? En 1883, Osborne Reynolds, quien fue un ingeniero y físico irlandés que realizó importantes contribuciones a los campos de la hidrodinámica y la dinámica de fluidos, descubrió que si se conoce el valor de este número, podemos predecir
el tipo de flujo que caracteriza cualquier conducción de fluido. El número de Reynolds es una cantidad numérica adimensional que establece la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas de un fluido en movimiento. La ecuación que se utiliza para calcular el número de Reynolds en un conducto de sección transversal circular es: el número de Reynolds es igual a la densidad de flujo por su velocidad por el diámetro de la tubería que se utiliza, dividido entre su viscosidad dinámica. Para determinar si el flujo que circula en una tubería circular es laminar o turbulento, se tomarán en cuenta los siguientes parámetros. Si el número de Reynolds es menor que 2300, el fluido sigue un comportamiento laminar. Si el número de Reynolds es mayor que 2300 y menor a 4000, el flujo se encuentra en una zona de transición. Si el número de Reynolds es mayor a 4000, el fluido se comporta de manera turbulenta. Ejemplo: la velocidad de la sangre en la aorta con radio igual a 1.19 centímetros durante la parte estacionaria del latido del corazón es de unos 35 centímetros sobre segundo. Este flujo es laminar o turbulento. Considerar la viscosidad dinámica de la sangre igual a 2.08 por 10 a la menos 3 pascales por segundo y densidad de la sangre de 1100 kilogramos sobre metro cúbico. En este caso tenemos que el diámetro va a ser igual a 2 veces el radio y en unidades del sistema internacional es igual a 0.0238 metros. De igual manera la velocidad será de 0.35 metros sobre segundo. Sustituyendo en la fórmula estos valores nos quedaría de la siguiente manera: número de Reynolds es igual a la densidad de 1100 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por el diámetro, que es de 0.0238 metros, por la velocidad de 0.35 metros sobre segundo, entre 2.08 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Por lo tanto, nos da un número de Reynolds igual a 4405.288. Esto nos indica que es un flujo turbulento y es mayor a 4000. Descubrimiento y usos. El uso del número de Reynolds adquiere importancia para conocer el tipo de flujo en forma cuantitativa, lo que conlleva a conocer la estructura interna del régimen de un fluido de movimiento para estudiarlo detalladamente. Este análisis es importante en los casos donde el fluido debe ser transportado de un lugar a otro. Para determinar las necesidades de bombeo en un sistema de abastecimiento de agua, deben calcularse las caídas de presión ocasionadas por el rozamiento en las tuberías. Los diferentes regímenes de flujo y la asignación de valores numéricos de cada uno fueron reportados por primera vez por Osborne Reynolds en 1883. Él observó que el tipo de flujo adquirido por un fluido que fluye dentro de una tubería depende de la velocidad del líquido, del diámetro de la tubería y de algunas propiedades físicas del fluido. Dicho número o combinación adimensional aparece en muchos casos relacionado con el hecho de que el flujo pueda considerarse laminar, número de Reynolds pequeño, o turbulento, número de Reynolds grande. A continuación, se muestran dos ejemplos donde se obtiene el número de Reynolds. Número de Reynolds en un conducto circular. Calcular el número de Reynolds en el propilenglicol a 20 grados Celsius en un conducto circular de diámetro de 0.5 centímetros. La magnitud de la velocidad del flujo es de 0.15 metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuál es el tipo de flujo? La densidad del fluido es de 1.036 gramos sobre centímetro cúbico.
que es igual a 1036 kilogramos sobre metro cúbico. La, la viscosidad del fluido es de 0.042 kilogramos sobre metro por segundo. Se utiliza la ecuación del número de Reynolds en un conducto circular y al momento de sustituir los valores obtenemos el resultado que es igual a 18.5. El flujo se puede concluir que es laminar porque el valor del número de Reynolds es bajo con respecto a la relación número de Reynolds menor a 2000. Siguiente problema. Número de Reynolds con conducto rectangular. Determinar el tipo de flujo del etanol que fluye con velocidad de 25 milímetros sobre minuto en un tubo rectangular. Las dimensiones de la sección son de 0.5 y 0.8 centímetros. Su densidad es de 789 kilogramos sobre metro cúbico. Su viscosidad dinámica es de 1.074 milipascales por segundo. Primero se debe determinar la velocidad promedio de flujo. De ahí, el área de la sección transversal es de 4 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Después, se calcula el perímetro mojado, que es la suma de los lados del rectángulo, y es un total de 0.013 metros. El número de Reynolds se obtiene de la ecuación mostrada y da como resultado 93.974. Concluimos que el flujo es turbulento debido a que el número de Reynolds es muy grande y rebasa la escala del número de Reynolds mayor a 2000. Aplicaciones. El número de Reynolds juega un papel importante en la mecánica de fluidos y en la transferencia térmica porque es uno de los principales parámetros que caracterizan un fluido. A continuación, se mencionan algunas de sus aplicaciones. 1. Se utiliza para simular el movimiento de organismos que se desplazan en superficies líquidas, como por ejemplo las bacterias suspendidas en el agua que nadan a través del fluido y producen agitación aleatoria. 2. Tiene aplicaciones prácticas en el flujo de tuberías y en canales de circulación de líquidos, flujos confinados y en particular en medios porosos. 3. En las suspensiones de partículas sólidas inmersas en un fluido y en emulsiones. 4. El número de Reynolds se aplica en las pruebas del túnel de viento para estudiar las propiedades aerodinámicas de varias superficies, especialmente en el caso de vuelos de aviones. 5. Se utiliza para modelar el movimiento de insectos en el aire. 6. El diseño de reactores químicos requiere utilizar el número de Reynolds para escoger el modelo de flujo atendiendo a las pérdidas de carga, al consumo de energía y al área de transmisión de calor. 7. En la predicción de la transferencia de calor de componentes electrónicos. 8. En el proceso de regado de los jardines y los huertos en el que se necesita conocer el caudal de agua que sale de las tuberías. Para obtener esta información se determina la pérdida de carga hidráulica que está relacionada con la fricción que existe entre el agua y las paredes de la tubería. La pérdida de carga se calcula una vez que se obtiene el número de Reynolds.